Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. El día de hoy tenemos un programa muy interesante con el doctor Raimundo Horta Poleo, quien es mi padre, abogado, administrador y corredor inmobiliario, quien nos va a hablar de parte de la historia del sector inmobiliario en la Gran Caracas. No se despeguen, que va a estar muy interesante. Raimundo, a Código Inmobiliario, un placer tenerte acá. Bueno, además de que eres mi mentor en la profesión inmobiliaria desde hace 30 años, eh, siempre me ha llamado la atención las historias de cómo se ejercía la profesión inmobiliaria en tiempos de tus padres, de tus abuelos en la Gran Caracas. Bueno, bienvenido y quería Gracias. hacerte la primera pregunta. ¿Cómo ha evolucionado el corretaje inmobiliario en Caracas en estos últimos 50, 60 años? Originalmente, cuando no había imprenta o cuando no se había desarrollado eso, la correduría nació de boca en boca como todas las cosas y el corredor era como una especie de paciente maestro de escuela por una parte y era también como los pies de cartero. Él se comunicaba unos a otros, existían las exclusivas de palabra y los hombres respetaban la palabra con aquel dicho que decía palabra de gallero, porque en aquella época se jugaba gallo y la gente pensaba que la palabra era un documento. O sea, esa era una frase muy repetida. Los corredores se reunían en las plazas Bolívar de las ciudades y la plaza de Bolívar de Caracas tenía a la tarde, como a las 2 de la tarde, llegaban todos los corredores y empezaban a cruzar los negocios y se compartían las comisiones, porque las comisiones que tradicionalmente por el Código de Comercio eran siempre como costumbre mercantil un 5% de comisión. O sea, siempre se ha estilado en Venezuela cobrar el 5%. Sí, es la costumbre mercantil, una costumbre reiterada y consuetudinaria y por eso han habido comisiones más bajas, más altas, pero esa ha sido la más constante dentro del mercado nuestro. Raimundo, ¿cómo empezaste tú en el corretaje inmobiliario? Bueno, desde niño yo ayudaba a mis familiares, que eran algunos corredores inmobiliarios, como eran mi padre, Luis Horta Horta, mi tío Emilio Horta Horta y mi tío Rafael, todos hacían correduría inmobiliaria. Y tenía también familiares por parte de mi madre, como Camilo Perdomo Poleo, Mauricio Perdomo Poleo, que ellos se inclinaban también hacia la correduría y llegaron a ser famosos en esa época en Caracas. Y por eso yo siempre me inclinaba a ser cobrador de las comisiones, gestiones, mostraba inmuebles, ellos me mandaban a mostrar inmuebles, me entregaban la llave, me ponían a dirigir las remodelaciones y restauraciones de los inmuebles que Estamos, se iban a vender. estamos hablando de la Caracas donde habían casas de vecindad que se alquilaban las piezas, las habitaciones, esa Caracas Sí, es la que sí, estamos en los habían años 50, en los 40. años 50 mucha gente, extranjeros y nacionales, se dedicaron a alquilar casas que tenían muchas habitaciones para alquilarlas por habitaciones. También surgieron lo que se llamaban las pensiones, que incluso alquilaban hasta con comida, con derecho a desayuno, posadas. Era el principio de la hotelería combinado con el de la división y el acogimiento, el que se acogía a los estudiantes y le alquilaban habitaciones a los que generalmente la educación se concentraba en Caracas y eso apoyaba también la ausencia de suficiente vivienda cuando la ciudad empezó a crecer. En los años 50 viene un hito importante, que es que se decreta la primera ley de propiedad horizontal en el año 58. ¿Qué cambio trajo eso a Caracas? Eh,
y también el tema de la construcción de edificios para arrendamiento, también en los años 50. ¿Cómo cambió Caracas con toda esa evolución urbanística? Bueno, junto con la llegada de los europeos, de Italia, de España principalmente y de Portugal, se comienza a construir edificios en Caracas para el arrendamiento. Eso también vino junto con las autopistas, las avenidas de ensanche de la ciudad y el cambio de zonificación. La mayoría de los promotores inmobiliarios construían edificios con crédito bancario y un financiamiento de un porcentaje que ellos aportaban, a veces se asociaban con los propietarios de los terrenos, y esa combinación de inversionistas dio surgimiento a una ciudad cosmopolita como Caracas. O sea que la primera etapa sería de edificios construidos para el arrendamiento, hasta, digamos, a principios de los años 50 y hasta que llega la promulgación de la ley de propiedad horizontal, empiezan a aparecer, digamos, los primeros promotores formales de edificios en Caracas, para la venta por unidades. Eso casi simultáneamente en esos mismos años surgen las leyes de regulación de alquileres, la ley de desalojo de vivienda, que establece como ciertas restricciones para los arrendadores por cuanto surgió como una necesidad de control contra la especulación en el arrendamiento. Entonces, eso inclina a los inversionistas a apartarse un poco de construir edificios para arrendamiento y se van hacia la construcción de edificios en propiedad horizontal, lo cual culminó con el nacimiento y el desarrollo de urbanizaciones hacia el este de Caracas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, la fundada por Luis Roche, que fue la urbanización Altamira, fue una urbanización junto con la urbanización La Castellana, que fueron ejemplares. Fue el desarrollo más planificado de la ciudad, a mi parecer, en aquella época. Raimundo, ¿en qué momento se formaliza la profesión inmobiliaria en Caracas, en Venezuela? Con el desarrollo inmobiliario de viviendas para viviendas y locales comerciales surge la Asociación ANAI, que fue la Asociación Nacional de Administradores de Inmuebles, la Cámara de Bienes de Propiedad Horizontal y Bienes Raíces, que después se transforma en la Cámara Inmobiliaria, surge también la Cámara de la Construcción y SOTAVE, que fue una asociación donde yo formé parte de su fundación junto con Napoleón Ferrer García, Rubén Mansur y otros grandes promotores como Javier Lartitegui, que también fue posteriormente presidente de la Cámara Inmobiliaria. Y con ese nacimiento de las organizaciones gremiales se va a pulir y la ética dentro de los ejercicios de las profesiones. Inclusive, todas esas organizaciones se apoyaban entre sí. SOITAVE formaba parte también de los asesores de la Cámara Inmobiliaria, asesoraba a bienes raíces, asesoraba a la Procuraduría General de la República, y en esa época que había muchas expropiaciones con indemnización, los evaluadores de SOTAVE éramos los más calificados para determinar los precios de indemnización. Es decir, que en los años 60 es donde se formaliza el gremio y entran todas estas cámaras a organizar el sector. ¿Cómo influye el terremoto del año 1967 en el sector inmobiliario? Bueno, en la ciudad de Caracas, que fue donde se produjo la mayor cantidad de daños, hubo 200 muertos, cayeron más de 100 inmuebles demolidos, destruidos y afectados muchas de construcciones de Caracas. Eso influye primero en el decaimiento del interés en comprar edificios en propiedad horizontal. La gente empieza a buscar apartamentos en el primer piso porque pensaban que con eso se escapaban de un futuro terremoto. Empieza a desarrollarse más las urbanizaciones de vivienda unifamiliar. Allí surge el desarrollo de nuevas urbanizaciones y se crean también normas de ingeniería antisísmica, con lo cual los edificios de Caracas
se convierten en edificios de mayor seguridad porque ya sabíamos que Caracas había tenido con un segundo terremoto importante. Años 60, recuerdo, bueno, hasta los años 90 o 2000, las principales administradoras de inmuebles, las cuales tenían, sus nombres eran apellidos, como Prudencio Perdomo, Ferrer Palacios, Paisa, grandes administradoras de arrendamientos, no, recuerdo que eran como unas 50, 60 administradoras y han venido desapareciendo hasta este momento. Yo creo que no hay más de 5 en Caracas, incluyendo la que tú diriges. ¿Cuál ha sido la evolución y por qué han venido desapareciendo este tipo de empresas? Bueno, Venezuela ha sido un país regulatorio, o sea, la política ha influido muchísimo en la desaparición o reducción del negocio de administración de inmuebles, por el hecho de que primero en 1947 se era la ley de desalojo de viviendas que controló el desalojo, o sea, estableció normas de obligatoria aplicación para lograr el desalojo y prácticamente se deroga el vencimiento de contrato como una causal de desalojo. Posteriormente surge la Comisión Nacional de Abastecimiento, que fue la que estableció la regulación. Incluso en ese momento a los alquileres se le bajó un 10%. Y después se establecieron unas normas de obligatoria apreciación para poder establecer el canon de arrendamiento, con lo cual se bajó el canon de arrendamiento a tal extremo que ya el negocio de arrendamiento no era muy rentable porque, como usted recuerda, siempre la comisión es de un 10% y eso a veces no cubre los gastos de administración. Raimundo, ¿cómo impactó en el corretaje inmobiliario las llegadas de las franquicias en el año 2000? Fue prácticamente la modernización de la correduría inmobiliaria. Entramos en una etapa de crecimiento muy positivo. Los corredores se comunican ya no a través de avisos económicos, sino a través de plataformas informáticas muy modernas, lo cual ha dado un gran crecimiento y una oportunidad para todo el público en general de obtener compañías confiables para realizar sus operaciones. Raimundo, ¿en qué impactó al sector inmobiliario la promulgación de la ley contra la estafa inmobiliaria en el año 2011? Como prohibieron en la preventa establecer un ajuste inflacionario en un país que tiene una hiperinflación creciente que nunca se ha detenido, la gente tuvo que alejarse de la promoción de inmuebles. O sea, los promotores inmobiliarios migraron hacia otros países y con eso se perjudicó gravemente a la clase media, porque a los promotores dejar de construir ese tipo de vivienda, el sector juvenil, o sea, los estratos juveniles, los estratos de clase media y bajo, perdieron la oportunidad de adquirir su vivienda. ¿Cómo ves a futuro el sector de la correduría inmobiliaria? Magnífico, lo veo magnífico por cuanto actualmente con la aplicación de las normas que han impuesto la franquicia, la constante capacitación que ha impartido la Cámara Inmobiliaria, el corredor actúa con mucho más camaradería, mucho más respeto y el